El Tribunal de los Condenados. Bienvenidos al programa Profecías Bíblicas con Dr. John Varela. El gran trono blanco será un día de juicio en cuanto ningún ser humano saldrá sin ser condenado. Es un tribunal de los condenados. No habrá ningún santo salir de este tribunal. Todos serán condenados. Pero la gran pregunta es, ¿cómo puede uno evitar tener parte en este tribunal? Claro que nadie desea escoger tener parte en este tribunal. Bueno, Dios nos entregó la palabra de Dios. Y Dios es nuestro creador de todo. Y Dios estableció todo el sistema aquí en la tierra. Y Dios estableció un plan eterno para tu vida, para mi vida, para su pueblo Israel, para Rusia, para la China, para Europa, para todas las naciones del mundo, para Sudamérica, para México, para el Caribe, para todo el mundo. Dios tiene un plan eterno. Y este plan se está desarrollando día tras día. Y Dios estableció además el día de juicio. Pero ¿cómo puede uno evitar tener parte en este tribunal de los condenados? Dios nos escribió la palabra de Dios y nos dice en el Evangelio de San Juan, capítulo 20, versículo 31. Pues estas se han escrito, la palabra de Dios, la Santa Biblia, las Santas Escrituras, estas se han escrito, ¿para qué? Para que creáis que Jesús es el Cristo, el Mesías, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. No muerte, no condenación, vida y vida abundante. Por eso escribió Dios la palabra de Dios. La pregunta otra vez, ¿cómo se puede evitar tener parte, ser participante en este tribunal de los condenados? La respuesta está en la palabra de Dios. Leemos en Romanos, capítulo 1, versículo 16. Porque no me avergüenzo del Evangelio. ¿Qué significa la palabra Evangelio? Evangelio significa simplemente buenas noticias. Buenas noticias. Muy simple. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. ¿A quién? A todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Bueno, Dios no desea que ningún ser humano se avergüence del Evangelio. ¿Por qué? Porque el Evangelio es el poder de Dios. ¿Ok? Vamos a ver aquí. Aquí tenemos el Evangelio. Y dice el apóstol que no me avergüenzo del Evangelio. ¿Por qué? Porque el Evangelio es el poder ¿de quién? El poder de Dios.
¿Para qué? ¿Por qué nos entrega Dios este poder? Para salvación. En el Evangelio de Dios nos trae salvación. ¿Salvación de qué? Salvación de nuestros pecados. Teniendo salvación de pecados, nos libra de ser participante del tribunal de los condenados. ¿Ok? Sigue la escritura. Para salvación. ¿A quién? A todo aquel que cree. Para que este evangelio nos entrega la salvación, ¿qué se requiere? Número uno, que uno cree. Que uno cree el evangelio. A todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Aquí tenemos la respuesta. Dios nos entregó la palabra de Dios para instruirnos para creer que Jesucristo, que Jesús es el Cristo, y nos entrega la salvación a través de las Escrituras. Dios nos entregó el Evangelio de Dios. Y este Evangelio tiene el poder inmenso de salvación de nuestros pecados. Aquí tenemos la respuesta. ¿Qué nos puede librar del tribunal de los condenados? Que no tengamos parte en este tribunal. El Evangelio de Dios. ¿Y qué debe uno hacer? Que uno cree el Evangelio. Si esto es tan importante, te hago la pregunta a ti. Y si puedes, entrégame la respuesta. En sí mismo. Nomás estamos tú y yo estoy haciendo la pregunta y en tu mente, respóndeme. Es un juego bueno. Amigos, si es tan importante saber lo que significa el Evangelio de Dios, porque el Evangelio de Dios, en el Evangelio de Dios, Dios estableció el poder para entregarnos la salvación de nuestros pecados. Y para que este Evangelio tenga efecto en la persona de uno lo tiene que creer. Debe creer en el Evangelio. Bastante importante. Ahora, la pregunta es, ¿qué debes creer? Que creyendo el Evangelio de Dios, te va a entregar efectivo la salvación de pecados personales. ¿Qué es el Evangelio? ¿Qué significa lo que es el Evangelio? Te hago la pregunta. ¿Qué significa el Evangelio? Ya tengo bastantes años presentando este estudio y hasta el día ni aún una sola persona me ha podido responder. Tan importante. El Evangelio de Dios contiene el poder de Dios para librarte del tribunal de los condenados. Y es algo simple, solo tiene uno que creerlo. Creerlo. Cuán grande y cuán simple es esto. Para librarse uno del tribunal de los condenados. Es algo súper fantástico. Créelo. ¿Qué debe uno creer? Hasta el momento, amigo, nunca ha llegado una sola persona
que me dijo lo que significa el Evangelio de Cristo Jesús. Hasta el momento, nunca ha llegado el día. Bueno, en 1 Corintios, capítulo 15, Dios no desea que estemos ignorantes de estas cosas. Y nos explica lo que es el Evangelio en el capítulo 15. Recuerda, la palabra Evangelio, ¿qué quiere decir? Buenas noticias. Bueno, bastante simple. Y si el Evangelio de Dios es tan poderoso que nos va a librar, que nos va a entregar la salvación de Dios, librándonos del tribunal de los condenados, claro que son buenas noticias. Claro que sí. ¡Qué gran evangelio de Dios! Porque me ha librado de mis pecados. Y ya no tengo que tener parte en este tribunal de los condenados. Voy a tener parte en la primera resurrección de los justos, en recibir bendiciones de Dios, no condenaciones de Dios. Buenas noticias, claro que sí. Buenas noticias. Pero todavía estamos en el oculto. No sabemos lo que significa el Evangelio de Dios. ¿Qué debe uno creer para estar libre de pecado? Para no encontrarse en este tribunal de los condenados. ¿Qué es el Evangelio de Dios? ¿Ok? Dios también nos da las noticias. El Evangelio de Dios. Dios es santo. ¿Ok? El ser humano es pecador. Y nuestros pecados nos han separado de Dios. Y nadie, con tan siquiera un solo pecadito, puede entrar a la presencia de Dios. Nuestros pecados significa malas noticias, no buenas noticias. Pecados son malas noticias, que nos va a entregar la condenación ante Dios, que nos va a llevar al tribunal de los condenados. Nadie quiere tener parte en este tribunal de los condenados. Nadie, absolutamente nadie. Pero ahora Dios nos dio buenas noticias en el Evangelio. Que si yo creo este Evangelio, al creer este Evangelio es tan poderoso que me va a entregar la salvación de Dios. Pero ¿qué es el Evangelio que debo de creer? Eso es el problema. Ahora se va a resolver este problema. En 1 Corintios, capítulo 15, al 4, nos dice la palabra de Dios. Además, os declaro hermanos. Aquí el siervo de Dios le está hablando a los hermanos, es decir, que son justos. Ya ellos han creído el Evangelio. Ya ellos han conocido el Evangelio. Y ya ellos han recibido la salvación de Dios y el perdón de pecados. Ya ellos no tendrán parte en el tribunal de los condenados. Y esto nos está diciendo, amados, os declaro, hermanos, os declaro el Evangelio. Ahí está la palabrita otra vez, el Evangelio. Ahora estamos interesados.
tengo que saber lo que significa el Evangelio porque debo creer el Evangelio. Lo tengo que creer para recibir la salvación de Dios. Porque en el Evangelio contiene el poder de Dios para librarme de mis pecados que me están separando de Dios. Importante. ¿Ok? Os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado. Tiempo pasado. El apóstol, en algún tiempo pasado, estaba con ellos, les presentó el Evangelio de Dios. Les presentó las buenas noticias. Estás condenado. Y tus pecados te están condenando y están llevando al tribunal de los condenados un futuro muy grave, muy feo, muy maligno. Pero las buenas noticias, este Evangelio de Dios te va a librar del problema. Te va a librar de los pecados que te están separando de Dios. Te va a librar de tener parte en este tribunal de los condenados. Este está diciendo el apóstol. El cual también recibiste. Cuando les predicó este mensaje, lo recibieron con gozo. Porque para ellos era noticias buenas. Y lo recibieron. En el cual también perseveráis. Estaban continuando en la palabra de Dios. Estaban continuando en esta salvación tan bendita. Estaban continuando en el poder de Dios. Por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvo. Si no creísteis en vano. Aquí nos llega a saber que hay dos tipos de creer. El creer, número uno, es que da fruto y produce la salvación de Dios. El segundo tipo de creer es creer en vano. Que tu creer nunca dio fruto. Eso es. Este creyó, pero no dio fruto. Cuando leemos la historia de Lázaro, el mendigo, y el hombre rico, ambos fueron religiosos. Ambos asistían al templo de Dios. Los dos creyeron. El mendigo creyó de corazón y dio fruto su creencia y recibió la salvación, poder de Dios que se hallaba en el Evangelio de Dios y recibió el perdón de pecados personales y también le libró de tener parte en el tribunal de la condenación. Qué lindo. El hombre rico asistía al templo también. El hombre rico entregaba mucho dinero porque era rico. Y al llegar al templo, todos lo recibían con mucho gozo. Los sacerdotes, oye, pasa por aquí, siéntese aquí en este lugar especial. Le echaban mucho favor a este hombre rico. Pero este rico creyó en vano. Hay muchos que asisten a las iglesias mientras están durmiendo, y al salir, oiga, ¿en dónde estabas esta mañana? Pues fui al templo. Oiga, ¿de qué presentó el mensaje el pastor? Pues no sé, pero las palabras muy bonitas.
creyendo en vano, nunca aprendiendo absolutamente nada. No dio fruto su tipo de creer. Fue vano, fue vacío. Pero el mendigo, cuando él creyó de corazón, de espíritu, y disfrutó del poder de Dios, de las buenas noticias que escuchó, porque entendió que este mensaje me iba a librar de mis pecados que me están separando de Dios, me iba a librar de tener parte en el tribunal de los condenados. Liberación deseo yo, y lo recibió. Y cuando ambos murieron, uno fue al infierno y el otro fue al paraíso con Dios. Muy diferente. Dos tipos de creer. ¿Cómo es que crees tú? Dice que al nacer de nuevo en Cristo es como el viento, que uno no sabe de dónde es su origen ni dónde es su fin. ¿Por qué utilizó Dios esta idea del viento, este término, para ilustrar cómo viene el Espíritu Santo? Uno siempre siente el viento en la actualidad. Jamás uno sabe de dónde originó ese viento, ni de dónde va a terminar. Y cuando uno dice que creyó el Evangelio de Cristo, el poder de Dios, uno no sabe cuándo se inició esa salvación en la vida. Pero durante la vida es cuando se ve el viento. Se ven los árboles, se ve el efecto del viento. Se ven los árboles moviéndose. Se siente el viento en su cara. Se siente suave. Se siente el fresco. Especialmente en el calor. Así con cada ser creyente. ¿Cuándo fue que se convirtió en Cristo? Pues la mayor parte uno no sabe. Pero al crecer en la palabra de Dios, se ve el efecto del Espíritu Santo en la vida de uno. La palabra de Dios está cambiando la vida, está renovando la vida de uno. Se están transformando la vida de uno. La vida como maldito se ha transformado en una vida de un gran siervo con Dios, leyendo la palabra de Dios, estudiando la palabra de Dios, aplicando la palabra de Dios. Es como el viento. Se manifiesta la evidencia del Espíritu Santo en la vida de uno. Así como se manifiesta el viento cuando está en la actualidad mirando los árboles que se están moviendo, sintiéndolo. Eso es el Espíritu Santo. Se comprueba que uno se ha convertido en el Espíritu en Cristo Jesús y que ha recibido el perdón de pecado personal, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos si no creísteis en vano. Porque primeramente os he entregado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados. La primera parte del Evangelio. Cristo vino y tomó nuestros pecados de su cuerpo en el madero y pagó la deuda penal. Cristo murió por
por nuestros pecados. Estos pecados debe John Varela pagar por ellos, pero yo no pagué por ellos. Jesucristo pagó por mis pecados, que yo debía. Él recibió mis pecados, Él tomó mis pecados. El Padre tomó de mí mis pecados y los transformó al cuerpo de Jesucristo. La primera parte del Evangelio. Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado. La segunda parte, Cristo murió por nuestros pecados, que fue sepultado y que resucitó. Esto es el Evangelio. Estas son las buenas noticias. Que los pecados que me estaban separando de Dios, Cristo Jesús vino, los tomó y ya no se está estorbando mi pasaje a Dios. Ahora tengo una línea fija, una senda limpia que me entregó. Le pido perdón a Jesucristo y Dios es fiel y justo a perdonarme de todos los pecados. Entonces, con Cristo en el alma, con perdición, ahora tengo entrada al reino de Dios, porque mis pecados no me están separando. Buenas noticias, este evangelio tan precioso. Ahora estoy libre. Conocerás la verdad, Juan 8:32, y la verdad os hará libres. ¿Libres para qué? Para servirle a Dios, para adorarle a Dios, para glorificar a Dios en nuestros cuerpos. Nos libró Dios de todo pecado, de toda esclavitud, libres a servirle y adorarle en el Espíritu en la verdad. Esto, amigo, es el Evangelio de Dios que nos ha limpiado de todo pecado y nos ha librado del tribunal de los condenados. Ahora, John Varela tiene parte en la primera resurrección, la resurrección de los justos. Pero John Varela de sí mismo no tiene ninguna justicia. Nada, absolutamente nada. La única justicia que John Varela tiene es la justicia que Cristo Jesús me entregó. Tengo la justicia de Cristo Jesús. Nada mío. Este, amigo, para John Varela, es buenas noticias. Súper fantástico noticias. Recíbelo. Pídele perdón. Y Dios te promete que te va a perdonar. Gracias, Señor, por este gran mensaje en tu palabra. Ayúdanos, Señor, porque sin ti somos nada. En ti somos todo. Guíanos siempre a través de tu santa palabra. Muéstranos la verdad día tras día para que podamos cumplir con el propósito que nos han entregado antes de la fundación del mundo. En Cristo Jesús te lo pedimos todo. Amén. Amigo, póngase en contacto con nosotros. Si tienes preguntas, hágalo. Te responderemos. Que Dios te bendiga y que Dios te bendiga ricamente. Doctor John Varela, invitándote a escribirnos, póngase en contacto con nosotros. Si tienes algunas inquietudes acerca de la palabra de Dios, escríbanos y te vamos a responder pronto. Tenemos una revista que imprimimos cada mes. Si lo quieres recibir, escríbanos a Today, the Bible and You, P.O. Box 1722 1722
Broken Arrow, Oklahoma, 74013. Póngase en contacto. Queremos escuchar de ti. Tenemos una revista que si quieres recibir cada mes, te lo enviaremos gratis. Que Dios te bendiga y que te bendiga ricamente.